La primera parte de este versículo dice que Dios los bendijo. ¿A quién bendijo? ¿De quién estamos hablando aquí? De Adán y Eva. Allí estaba Dios con Adán y Eva, ¿cierto? Y le dice la palabra que los bendijo Dios, pero les dijo: fructificad y que multiplicaos. Desde el principio, por eso digo, desde el momento en que Dios crea a Adán y Eva, les dio la capacidad a cada uno de ellos de ser fructíferos en lo que Dios los estableció. En este caso, Dios les dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces, señoread sobre todo. Entonces Dios a cada uno nos dio una capacidad de fructificar y de multiplicar. Eso habla de lo mismo, de dar resultado, de que lo que yo haga cause cierto un efecto. Y es allí entonces donde Dios desde el principio establece un propósito para cada uno de nosotros. Usted y yo hemos sido creados con esa capacidad de ser fructíferos. Y yo quiero que en esta hermosa mañana usted pueda examinarse y pueda decir: ¿será que yo soy una persona de resultados? ¿Será que yo soy una persona productiva? ¿Será que yo soy una persona que está dando fruto? Que es la pregunta que hoy debemos de hacernos cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este lugar. Y es allí entonces donde tenemos que examinarnos y reflexionar si estamos creciendo, si estamos teniendo resultados en nuestra vida. Y si no, debemos de examinarnos. ¿Qué tan productivos estamos siendo? Y es allí donde tenemos que examinarnos y mirarnos. Yo como que poquito a poquito, o más o menos, o no estoy dando nada, o estoy dando un fruto como Dios lo espera de mí. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Amén, ya estamos allí. Juan 15, versículo 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? ¿Si estamos aquí? ¿O están distraídos así como Santiago predicó el viernes en la vigilia? Tienen que hacer la cabeza así, los que están por allá. Enderezar allí su vista, su mirada. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero hay una característica de este fruto. ¿Cuál es la característica? Y el fruto que permanezca. Y ese fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces yo hablaba ahorita al principio de muchas posturas teológicas que hay en el mundo. Sí, muchas cosas que sacan, correctas, incorrectas. Y la palabra del Señor aquí me está diciendo de que Dios nos eligió a nosotros. Por eso usted siéntase bendecido, porque Dios te eligió, porque Dios te escogió. Hay una predestinación allí incondicional para tu vida. Y esa predestinación incondicional es que Dios le plació a Él en su soberanía poder elegirte y mirarte y llamarte y recogerte y decirte: yo quiero que tú seas parte de ese rebaño. Pero entonces la palabra del Señor está diciendo que nos eligió y nos escogió para un propósito. Dígale al que está a su lado: usted tiene un propósito. Dígale: usted tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Dar fruto. ¿Sabe cuál es el propósito? Dar fruto. Pero no es cualquier fruto. Dice la palabra en Juan 15, dice: pero vuestro fruto, ¿qué pasa? Permanezca. Él no quiere que demos un fruto así por momentos, por temporadas, sino que sea un fruto que permanezca siempre, que sea permanente en nuestra vida, que ese fruto permanezca en cada uno de nosotros. Entonces allí la palabra del Señor nos está dando una vez más, afirmando de que Dios nos dio la capacidad de ser fructíferos y de poder, ¿cierto?, ser productivos en lo que Dios nos coloque. Ahora vamos a la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros
2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1, ¿qué fue? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Resulta que la palabra del Señor está hablando desde el Génesis de que Él nos ha dado esa capacidad de ser fructíferos. Desde el Génesis vemos a través de la palabra de que Dios nos dio la instrucción, no solamente nos capacitó, sino que nos dio la instrucción de ser productivos, de dar resultado en nuestra vida. Y acá hay una parábola que conocemos mucho, y esta es la parábola donde hay un siervo que escogió a 3 personas. Mira lo que pasa, escogió a 3 personas y dice que a cada uno le dio como según su capacidad. Escogió a 3 personas, quién sabe cuántos más estarían allí, quién sabe cuántos más siervos que tendría este hombre. Pero dice que escogió a 3, eligió, así como Dios nos escogió, nos eligió. Asimismo este Señor escogió a 3 siervos y dice la palabra que a uno le dio ¿cuánto? 5, a otro le dio 2 y a otro le dio ¿qué? 1. Pero a todos les dio conforme a su capacidad. Y hay algo que espera este Señor, el dueño de estas tierras, el dueño de estos talentos. Talentos es una cantidad, ¿no? Y entonces es lo que Él espera a este hombre, de que estos 3 siervos que Él escogió puedan producir lo que Él les había dado, puedan tener un resultado de lo que Él les había dado para administrar. Lo que Él les ha dado para administrar. Y muchos y cada uno de nosotros tenemos muchos talentos, ya aplicándolo, no talentos en dinero, pero cada uno de nosotros tenemos capacidades, cada uno de nosotros tenemos talento. Y lo que espera Dios de nosotros es que nosotros demos resultado. Lo que espera Dios de su vida es que tú puedas ser una persona productiva, sea una persona fructífera. Pero como dice la palabra, que Dios les dio a cada uno según su capacidad. Yo aquí tengo una ilustración que quiero hacer. Y aquí tengo 3 tamaños diferentes de vasos. Y dice la palabra que este hombre escogió ¿a cuántos? A 3 siervos. Escogió a 3 siervos, pero a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Este vasito tiene una capacidad, este otro y este otro. Asimismo, cada uno de ellos tiene una capacidad diferente. Y cuando el Señor, le da a este, le dio según su capacidad. Y asimismo le dio a este otro y le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Y así sucesivamente con las 3 personas que Él escogió. Y a todos, cada uno de ellos le dio conforme a lo que ellos podían dar. Él miró este vaso y dije, yo sé que tú puedes tener este 1 y multiplicarlo. Yo sé que te puedo entregar 2 y tú también puedes multiplicarlo. Pero yo sé que tú puedes con 5 y puedes multiplicar esos 5. Asimismo, mire, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros según nuestra capacidad. Habrán unos que tienen más talentos, habrán unos que tienen más capacidad. Voy a aplicarlo un poco, digamos aquí a los instrumentos, a la música. Algunos tendrán la capacidad de tocar un instrumento, otros 2 instrumentos, otros 5 talentos. Pero así mismo, que aquí es donde yo quiero ir, a que podamos entender la responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios, porque así mismo cada uno de ellos debe de dar resultado. Asimismo, cada uno de ellos deben de ser personas fructíferas. Dios no le va a pedir cuentas al que le dio 1, no le va a pedir cuentas por 5. ¿Por qué? Porque Él no tiene la capacidad de producir por 5. A este que le dio 2 no le va a pedir cuentas por 5, porque Él solamente tiene la capacidad para 2. Asimismo, aquel que, digamos, como estoy tomando el ejemplo,
tiene la capacidad de tocar 2, 3, 4 instrumentos, como estos muchachos, gloria al Señor, tienen la capacidad de hacerlo a sí mismo. Dios espera que esta persona dé resultado. Asimismo, Dios espera que esta persona, con esos 5 talentos que Dios le dio, tenga resultado y sea una persona fructífera. Y asimismo, entonces, Dios le va exigiendo a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Dios sabe de lo que usted es capaz. Dios sabe con lo que usted puede cargar. Dios sabe. Y por eso nos da, y por eso te da. Porque Él te ve con la capacidad. Él te miró, dijo, estos 3 siervos me sirven. Aquí dentro de la iglesia, yo sé quién carga con varias cosas, yo sé quién carga con una cosa, porque si le encargo al que tiene 1, le encargo con 5 cosas, ¿qué pasa? Se va a atrofiar y no va a poder hacerlo. Pero el que tiene la capacidad de hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas, la va a hacer porque tiene la capacidad. Asimismo, entonces, Dios con cada uno de nosotros, Él nos ve y nos elige y dice, bueno, ustedes me sirven, yo los necesito. Pero necesito que den fruto y que ese fruto que permanezca en cada uno de nosotros. Es allí donde Dios espera de cada uno de nosotros que podamos dar resultado. Ahora la palabra allí mismo en Mateo 25, vamos al versículo 20. Mateo 25, versículo 20, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregases, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Asimismo pasó con el del 2, que le pidió cuentas y le dijo, bien, buen siervo, te di 2 y has multiplicado. Pero ¿qué pasó con el que le dio 1? Dice que tuvo miedo, ¿cierto? Y lo escondió. Pero en el versículo 28 dice la palabra del Señor que al que tenía 1, porque tuvo miedo, ¿cierto? Porque tuvo miedo de ir y perder lo que le habían entregado, dice que lo escondió. Y cuando el Señor vino a pedirle cuenta, dice, quítenle y dele al que tiene ¿qué? Al que tiene más. Quítenselo y désenlo al que tiene más, porque tiene la capacidad. Y aquel que no obtuvo un fruto, aquel que no dio resultado, ¿sabe qué? Dijo, esta persona no me sirve. Será duro y cruel, suena duro y cruel, pero Dios, este hombre, este Señor, escogió a 3 siervos, así como Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y Él espera de que tú seas una persona fructífera, seas una persona que dé resultado, que sea productivo en lo que sea que Dios te haya dado, sea 1, sea 2, sea 5. Allí lo que Dios espera de usted y de mí es que seamos personas de resultado, que seamos fructíferos, como dice la palabra. Yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto, para que vayáis y que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En el versículo 20 entonces ya lo leímos, donde él viene a pedir cuentas sobre todo lo que le había entregado. ¿Y en qué área nosotros debemos de ser fructíferos? Sí se ha preguntado. Hay varias áreas. Una, personal, área personal, mi área financiera, mi yo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Vamos allí rápidamente. Primera de Pedro capítulo 3. Dígale que está a su lado, sea fructífero, dígale. Dígale con todo el amor, sea fructífero. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a para que heredes la bendición. Mire, hay conductas de nuestra vida, ¿cierto? Hay comportamientos que necesitan un cambio y una transformación.
Y aquí está hablando algo muy sencillo. La palabra de Dios habla mucho, pero para no mirar tantos versículos. Dice que seamos como compasivos. ¿Qué tenemos que hacer más? Amándonos fraternalmente. Usted habla a la persona que tiene a su lado. ¿Usted la ama? Mírela. ¿Usted la ama? Ah, claro, es su hija, su de toda la vida. Pero mire para atrás, pues. Mire para atrás. Usted ama a esa persona que tiene allí. Amor fraternal, dice la palabra. Misericordiosos. O por el contrario, uy, eso no pasa aquí. Amigables, no devolviendo mal por mal. Ahorita sí me voy a vengar y me voy a desquitar. No, eso es lo que yo tengo que empezar a cambiar en mi vida para ser una persona fructífera. Fructífera no es solamente que ahorita vamos a mirar las diferentes áreas, pero en esta primera área que quiero hablar es de tu carácter, es de tu personalidad, es de lo que eres como persona ante las demás, si ha habido un cambio en tu vida como hijo de Dios. ¿Cuántos años lleva en la iglesia conociendo de Dios? ¿Ha habido un cambio en tu vida? Allí también tenemos que ser fructíferos, perdonando al que me ofende, olvidando, no juzgando a los demás. Allí es donde también nosotros tenemos que mirarnos y poder reflexionar sobre lo que nosotros hacemos. Otra área ministerial, 1 Timoteo 4:14. Esto dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Ahora vamos a Hechos 6:2. Dice, no descuides. Diga al que está a su lado, no descuides. No descuides. No descuides tu don, no descuides lo que Dios ha colocado, esos talentos, esos dones, no lo descuides. Esa área ministerial donde Dios pide de nosotros que debemos de cada día ser fructíferos. Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No debemos de descuidar lo que es la palabra de Dios. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Pero antes de la espiritual está la ministerial. ¿Cómo estás dentro de tu ministerio, dentro de tu servicio? Tú como líder de un ministerio, tú como servidor de un ministerio, ¿estás siendo fructífero en lo que estás haciendo dentro de tu área? ¿Estás siendo fructífero donde Dios te colocó según tu capacidad? ¿Estás siendo fructífero en los diferentes ministerios? Es allí donde nosotros, como dice la palabra, no descuidemos lo que Dios colocó. No descuides el don que Dios colocó en tu vida. No descuides ese llamado, ese ministerio que Dios, esa responsabilidad. No lo descuides. Por el contrario, tú puedas examinarte y decir: ¿será que yo estoy dando resultado en mi ministerio? ¿Será que yo estoy dando una muy buena clase para los niños? ¿Será que yo estoy dando un muy buen, preparando musicalmente? ¿Será que yo estoy dando un resultado? ¿Cómo nos estamos viendo delante de Dios? ¿Cómo yo lo hago al saludar allá a las personas? ¿Lo sugiere? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y de allí debemos de reflexionar y mirarnos: ¿estoy siendo fructífera o no? Es examinarnos. En la parte espiritual, ahorita lo decía, aviva el don, aviva el don. 1 Tesalonicenses 5:19. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Debemos de ser personas de resultado. Debemos de ser personas fructíferas. Debemos de serlo. Y 1 Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? Léanlo ustedes a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿No apaguéis a quién? Al Espíritu. Nuestra vida espiritual, ¿cómo está delante de Dios? ¿Tienes un resultado? ¿Has avanzado en tu vida espiritual? ¿Estás orando más? ¿Estás leyendo más? ¿Estás teniendo más comunión, más intimidad? ¿Estás viniendo más de seguido a la iglesia? Son acciones que yo hago, pero que me van llevando ¿a qué? A ser productivos, a tener un resultado, a ser fructíferos. Porque si yo sé que la oración, la lectura, el congregarme, el ayunar, el vigilar, que todos esos ejercicios espirituales me van a ayudar a alimentar mi vida espiritual, yo tengo que hacerlo.
Y es allí donde yo voy a tener el resultado que Dios demanda de mí. En mi área espiritual estoy creciendo delante de Dios. Estoy aprendiendo cada día más. Estoy conociendo más la presencia de Dios. Allí tienes que examinar y mirar si estás siendo una persona productiva o no. Y la última, primera de Pedro 2:2. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Mire, la palabra del Señor también dice, el versículo ahorita me ayudan si lo buscan, no descuides la salvación que Dios te dio. No la descuides. Y eso también hace parte de nosotros, de donde nosotros tenemos que cuidarnos. Y Él nos va a pedir cuentas. ¿Sabes? Yo te escogí. Él va a decir, yo te escogí. Yo te elegí para que lleves fruto. Yo te escogí para salvación. Yo te escogí para salvación. Yo te escogí para que dieras fruto. Yo te escogí. Y sabe, como decía ahorita, yo no sé si alcanza usted a dimensionar, pero el hecho de que Dios te haya elegido es un regalo, es una bendición. El hecho de que Dios te haya decidido, yo necesito a esta persona y la voy a elegir para esto. Aún dice de la palabra del Señor, aún desde el vientre de nuestra madre, aún antes de la fundación del mundo, dice que Él ya nos escogió. Y qué privilegio, yo no sé si usted alcanza a entenderlo, porque Dios escogió a unos para salvación y Dios también escogió a otros como para perdición. Ejemplo, tenemos a Judas. Pero es allí donde encontramos el privilegio, donde Él nos escoge, nos llama y nos dice, yo te necesito en mi rebaño, yo te necesito en mi obra. Tiempo atrás, aún antes de nacer, Él ya nos había mirado y nos había dicho, pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que ser personas fructíferas y dentro de eso es cuidar nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entender el concepto de salvación y del sacrificio debe revelarse a tu vida. De que Cristo murió por ti, de que Él te salvó, te está atrayendo hacia Él. Y para que nosotros, ¿qué? Seamos fructíferos. Porque ¿qué espera Dios de nosotros? De que nosotros cuidemos nuestra salvación y de que podamos estar allá en el cielo disfrutando con Él. Para eso es que Él nos llamó, para que nuestra vida aquí en la tierra sea tan fructífera que cuando lleguemos al cielo, ese es el resultado, ese es el premio de nuestro esfuerzo, de nuestros frutos aquí en la tierra. Termino con el versículo Juan 15:16 y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. Y sabe, hay una promesa ahí al final. Dios está diciendo que nos escogió. Dios está diciendo que nosotros debemos de ser personas de fruto, de resultado. Y dice la promesa, para que todo lo que pidieres al Padre, ¿qué? En mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiénes quieren esa bendición? Que usted tenga la certeza y la confianza de decir, yo todo lo que te pido en oración, Él nos lo dé. Pero antes hay una condición, un mandamiento. ¿Cuál es? Ser fructíferos. Ser fructíferos, ser personas de resultado, que debemos de dar resultado en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área personal, financiera, ministerial, espiritual, en todas las áreas de mi vida. Yo allí debo de dar resultado. Si tengo que cambiar algo para dar resultado, cámbiala. Si tengo que quitar algo de mi vida, quítalo. Pero Él nos está pidiendo que fruto. Él nos está pidiendo fruto y que cuando venga y nos pida cuenta según nuestra capacidad, nosotros podamos ser como aquel que tuvo el 2, como aquel que tuvo 5 y no como el que le dio 1, que aunque le dio conforme a su capacidad, no dio el fruto que el Señor esperaba, no dio el resultado que su Señor, cuando lo eligió, no fue capaz de cumplir y dar fruto, que es lo que Él estaba esperando. Dios nos elige y nos llama, pero el propósito es que nosotros seamos personas que fructíferas. Amén, iglesia. De regalo un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.